Bueno, pues buenas tardes. Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Hoy queremos hacer un anuncio que la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España ha denunciado al Gobierno de España porque consideramos que los costes de despido en este país no cumplen la Carta Social Europea revisada que suscribió nuestro Gobierno el año pasado, ni las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo en sus artículos 10 y 12 del Convenio 158. Y consideramos que no son los despidos en nuestro país no son adecuados y, por tanto, denunciamos al Gobierno de España porque consideramos que ni son resarcitorios ni tienen el objetivo que debe de tener cualquier despido, que es que sea disuasorio. En nuestro país los despidos que son improcedentes, que son injustificados, que no tienen ninguna causa que ampare ese despido, se producen con costes bajísimos y antigüedades cortísimas y, por tanto, pues son indemnizaciones muy bajas. La demanda la hemos presentado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales y esperamos que en un plazo no muy largo, en torno a 1 año o 2 años, nos den la razón y emplacen al Gobierno de España a modificar los costes de despido y las causas en este país. Como sabéis, este aspecto no se tocó en la reforma laboral porque no estaba incluido dentro de los ítems que estaban comprometidos con Europa en la componente 23, pero desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores sí consideramos que este era una de nuestras reivindicaciones y, por tanto, pues hemos tomado esta iniciativa. Os voy a dejar con Fernando Luján, que es el compañero de la Comisión Ejecutiva Confederal, que ha elaborado la demanda, que la ha preparado y que seguramente os informará de mucho mejor y con mayor profundidad de los contenidos de la demanda. Fernando. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí y escuchar cuál es la opinión de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores sobre algo fundamental, que es la protección del empleo, la protección del contrato de trabajo. Como sabéis, porque es conocido por todos, las reformas laborales en España han ido siempre destinadas a deteriorar las condiciones de trabajo, a deteriorar el contrato de trabajo, empobreciéndolo y haciéndolo fácil de extinguir. Afortunadamente, en el acuerdo que llegamos en diciembre del año pasado, en las Navidades del año pasado, se produce un cambio de paradigma absolutamente trascendental en las relaciones laborales de nuestro país. Por primera vez se apuesta por proteger el contrato de trabajo, por proteger el empleo indefinido, orillando el contrato temporal y apostando por figuras que mantienen el empleo ante situaciones de dificultad. En esa línea, en desmontar lo que ha sido la reforma laboral del 2012, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores tomó conciencia de que la actual regulación del despido injustificado, del despido absolutamente injusto, no cumplía la normativa europea y era contrario al artículo 24 de la Carta Social Europea revisada y contrario al artículo 150, al convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo. Quiero subrayar que con arreglo a nuestra norma fundamental, con arreglo a la Constitución española, con arreglo al artículo 96 de la Constitución española, la normativa europea, la normativa internacional está plenamente vigente. Y entendemos que cuando se produce un despido caprichoso, cuando se despide un despido injusto, está muy mal pagado, no se suple los perjuicios que tiene un trabajador o una trabajadora por una extinción injustificada de su contrato de trabajo y, por lo tanto, que se incumple la normativa que he señalado.
Hemos presentado una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales en la que esperamos tener una resolución favorable, como ya ha ocurrido en el caso del modelo italiano. El modelo italiano es muy similar al español y en el 2017 obtuvo una respuesta favorable del Comité Europeo de Derechos Sociales. Si alguien preguntara, bueno, ¿y esto de qué manera va a afectar en España si tenemos una resolución similar a la que ya digo que han tenido los italianos? Sería directamente aplicable por los tribunales de justicia españoles. Ya digo que es legislación que tiene que está en vigor en España en función de lo que dice nuestra propia Constitución. Por eso somos optimistas y además ya podemos anunciaros que ha sido admitida a trámite, que el Gobierno de España tiene que contestar a nuestras alegaciones y que si mantiene el Comité Europeo de Derechos Sociales la postura que mantuvo en el caso italiano, tendrá que darnos la razón. Y cuando se produzca un despido, cuando alguien pierda injustamente su puesto de trabajo, cuando a alguien injustamente se le cancele su contrato de trabajo, tendrá primero que examinarse cuál es el grado, cuál es el daño que se le ha hecho al trabajador y resarcir por el daño. No resarcir a cuánto vale el dinero, el puesto de despido, a cuánto está el kilo de parado. No. ¿Cuál es el daño que se le hace al trabajador por una decisión injusta? Y la segunda, que me parece tan importante como la primera, que tenga un efecto disuasorio, que no se puedan tomar decisiones injustas y caprichosas sin tener ningún miedo a que se produce con ese quebrantamiento del ordenamiento jurídico. Acabo ya. Una de las cosas que más me llama la atención es el respeto que se tiene al contrato. Hablo del contrato en general y el poco respeto que se tiene al contrato de trabajo. A todo el mundo le llama la atención y todo el mundo le parece justo que cuando se produce la extinción, cuando se produce el quebrantamiento de un contrato de alquiler, de un contrato de compraventa o de cualquier otro tipo de contratos, el que incumple tenga que resarcir por los daños causados y en el caso del contrato de trabajo nos planteemos si es o no es justo que una empresa que, insisto, extingue sin motivo no tenga por qué resarcir esos daños causados. Por lo tanto, somos optimistas en cuanto a nuestra reclamación. Somos optimistas en cuanto a los antecedentes y nos parecía absolutamente necesario para terminar ya de desmontar la lesiva reforma del 2012 afrontar cuál es el coste del despido injustificado. Si queréis preguntar. Estamos anunciando hoy la interposición, estamos anunciando hoy que ha sido admitido a trámite, estamos compartiendo con vosotros cuáles son los antecedentes y cuál es la viabilidad de la reclamación. Esperamos que lo que es normativa europea, lo que ha sido ya dicho por el Comité Europeo de Derechos Sociales, se incorpore, obviamente, a la legislación española y sea también una de las piezas angulares del futuro estatuto del siglo XXI. Yo quería dos preguntas. ¿Esperáis el apoyo de otros sindicatos? Y la otra pregunta era si consideráis que será rápida la respuesta por parte del Gobierno o no. Agradezco mucho tu pregunta porque cuando hicimos una apuesta grande por la reforma laboral del 21, la que hicimos en Navidad, cuando dijimos que habíamos apostado por el contrato de trabajo y por el contrato de trabajo indefinido y que habíamos apostado que ante situaciones de crisis había que acudir a medidas que no fueran las extinciones de trabajo, se nos acusó. Oye, no habéis tocado el despido, se nos acusó de eso. Ahora bueno, no solamente no hemos tocado el despido, hemos llegado a la conclusión de que el despido en España incumple la normativa europea, incluso que es una anomalía del ordenamiento jurídico. Esperamos que todos esos
que nos decían que habíamos sido un poco blandos por alcanzar cotas, yo creo que importantes en cuanto a la estabilidad del contrato de trabajo, se sumen a una denuncia que ya digo que es absolutamente lógica y absolutamente en la dirección de terminar de desmontar de una vez la reforma laboral del 2012. Luego tengo una pregunta, porque no lo he entendido muy bien. Si al final esto sale, como dices en Italia, como estaba en Italia, ¿esto tendríais que acudir a la mesa de diálogo social? ¿Sería a través de jurisprudencia o exactamente cómo funcionaría el despido? Esto, para haceros una idea, esto es como si fuera el Tribunal Constitucional Europeo. Por lo tanto, si nos da la razón, esto es como si la UGT hubiera puesto un conflicto colectivo diciendo hay una normativa europea que no se está aplicando en España. Nosotros decimos que la normativa española incumple el artículo 24 de la Carta Social Europea revisada y decimos también que incumple el artículo 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo. Y subrayaba que esta legislación está vigente en España en función de lo que dice el artículo 96 de la Constitución. Nosotros decimos, oiga, no se está aplicando en España ni la Carta Social Europea revisada ni el Convenio 158 de la OIT. Si nos da la razón, lo que van a obligar es que se aplique en España. Por lo tanto, todos los tribunales de justicia tendrán que aplicar lo que dice el Comité Europeo de Derechos Sociales, como todos los tribunales de justicia tienen que aplicar lo que dice el Tribunal Constitucional cuando se pronuncia sobre la licitud o no de las leyes el Tribunal Constitucional español. Secretario de Política Sindical. Secretario. Bueno, lo valoramos positivamente, venimos demandando que hace falta en los servicios públicos hacer un cambio, un relevo generacional que se ha producido a lo largo de los últimos años. Desde la crisis se han ido produciendo inmensas reducciones de trabajadoras y trabajadores de nuestro país en los servicios públicos, que está redundando en una peor calidad de la sanidad, de la educación, de los servicios sanitarios, de los servicios de atención a los ciudadanos, y evidentemente lo vemos con magníficos ojos. Pues evidentemente nosotros consideramos que se deben de subir conforme al IPC por muchísimas razones. Primero, porque deben de cumplir la ley, el acuerdo de pensiones se firmó el año pasado. Segundo, porque justo en este país se nos ha olvidado que en la crisis del 2008 quien sostuvo este país realmente fueron los pensionistas con sus pensiones, que tuvieron que atender en muchos casos a familias enteras que estaban en el desempleo. Hoy, afortunadamente, no estamos pasando esas crisis, pero lo que parecería muy injusto es que fueran penalizados los pensionistas de nuestro país, porque ha habido un incremento de la inflación en este país que en absoluto tiene que ver con salarios ni tiene que ver con pensiones. Tiene que ver con otra serie de escenarios y, evidentemente, nosotros creemos que es lo justo, es lo éticamente respetable y evidentemente nosotros le exigiremos al Gobierno de España que cumpla con el acuerdo que firmó el año pasado con nosotros, donde se comprometía a la revalorización en función del IPC, que como sabéis el año pasado ha buscado la fórmula esa del IPC medio, que yo ni entro ni salgo de momento en valorar, pero por lo menos tienen que cumplir con los compromisos que han adquirido el año pasado, que no es hace 10 años. Pero insisto, además es injusto y además en un país donde el 95% de las empresas son pymes, donde vivimos del consumo y donde vivimos de un número de turistas que vienen en torno a 90, 80 millones al año y que no van a venir este año, o hay consumo para activar la economía, o nos vamos a ver en un problema importante en los próximos años y en los próximos meses. Y eso es salarios indexados al IPC y pensiones indexadas al IPC. Y otra cosa es que estemos de acuerdo que tienen que tomar medidas para controlar todos esos beneficios enormes que están teniendo las grandes empresas, sobre todo banca y energía, y evidentemente controlar la inflación, que es una obligación del Gobierno, con medidas legislativas. Pero las pensiones
al IPC y los salarios al IPC también. Pues muchas gracias.